Hola a todos y bienvenidos al canal Hablemos de Amor Verdadero, en el que queremos aprender acerca de la sexualidad humana y el amor basados en las enseñanzas que San Juan Pablo II dejó en la teología del cuerpo. Yo soy Elisa y hoy vamos a continuar con nuestro tema de la castidad con Dios, en particular amar al prójimo como a sí mismo. Vamos a comenzar con el tema de cómo nos amamos a nosotros mismos. Entonces, comencemos. Bueno, entonces, ¿por qué comenzar con el nosotros mismos, ¿no? El amor a nosotros mismos antes que al prójimo? Porque la única forma de dar amor es saber recibirlo. Y para poder recibir el amor, uno tiene que sentirse digno de ser amado. Si yo no siento que soy amable, o sea, que alguien me puede amar, yo no voy a recibir el amor que me van a dar. Entonces, lo primero y lo fundamental es comenzar con amarse a sí mismo y entender que sí, yo sí valgo la pena. Entonces, que cuando otros me aman, pues tiene sentido y no es que se hayan enloquecido o que sea lástima o cualquier otra cosa, sino que realmente esto puede ser real, ¿cierto? Y el amor a sí mismo implica una sana humildad. Primero que todo, ¿por qué una sana humildad? Porque es que muchas personas entienden la humildad como el humillarse a sí mismo, ¿no? Entonces decir que yo nunca hago nada bien, que yo todo lo hago feo, que tan triste ser yo, y esto no es verdadera humildad, porque en la humildad uno se da cuenta que uno es finito, que uno no lo puede todo, pero que sin embargo uno se hace ciertas cosas bien, que aunque yo no sea el centro del universo, igual valgo la pena, esa es la sana humildad. ¿Qué es lo que pasa cuando yo comienzo a humillarme a mí misma y a decir, es que no sirvo para nada? Básicamente le estoy diciendo a Dios, oiga, usted es patético como creador, ¿no? Usted hubiera podido hacer algo decente conmigo porque usted tiene la inteligencia, usted tiene las capacidades y mire la mediocridad, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que amarse a sí mismo hace parte de la castidad con Dios, pues lo primero es decirle a Dios, gracias, te quedó bien hecho, ¿sí? Hace parte fundamental de. Pero también implica no humillarse a sí mismo, porque muchas personas se humillan a sí mismos como forma de soberbia. Realmente esto es una falsa humildad, en donde lo que hacen es tratar de buscar halagos. Entonces, ay, yo no sirvo para nada, qué tristeza ser yo, y alguien se voltea y les dice, no, pero si tú eres lo mejor del mundo, es que tú eres excelente, es que eres, y lo que están buscando es eso, ¿no? Que alguien más se voltee a tenerles lástima o a decirles, uy, no, tú eres lo mejor de lo mejor, entonces no te sientas mal de existir, como quien dice. Entonces, no se trata de eso, sino se trata de tener esta sana humildad de las que les estoy hablando. Y miren que en esta sana humildad, lo primero y lo fundamental es comprender que Dios hizo algo bueno para mí y que eso está bien, o sea, que eso vale la pena. Cuando Dios nos crea, antes de crearnos, Él ya tiene un plan para nosotros y Él ya se ha imaginado a alguien que ama. Él nos crea por amor. Y Él nos ama antes de crearnos porque se ha imaginado una cosa maravillosa. Y entonces, efectivamente, es reconocer qué creó Dios en el momento de crearme y decirle a Dios, oye, qué buena idea, ¿no? Qué buen plan. Y eso significa permitirle a Dios ser Dios, que eso es algo que no es tan fácil para nosotros. Porque nosotros, como yo les decía en toda la idea del complejo de castración y toda la idea de los valores modernos, nosotros vivimos con una gran vergüenza de nuestra propia existencia. A nosotros nos da pena existir, sobre todo existir como somos. Y en ese momento nosotros comenzamos a decir, es que yo no soy suficiente, ¿cierto? Porque yo no lo puedo todo o porque hay otras personas que hacen lo mismo que yo. Entonces, pues lo que yo hago ya no vale la pena. Acuérdense de la lógica del reinado de belleza y la lógica de Batman. Entonces, en este caso de el amor a sí mismo implica darse cuenta de la propia finitud y decir esto está bien. Yo no soy imperfecta o yo no soy despreciable, yo no soy asquerosa solo porque soy finita y porque no lo puedo todo. ¿Cierto? Es claro que no lo puedo todo, pero lo poco que puedo está bien. Y incluso si no puedo nada, yo todavía soy digna de amor. Digamos que esto es algo que va muy relacionado con la idea
o contra la idea eugenésica que tenemos hoy en día en la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces el aborto y la eutanasia están justificadas bajo la idea de, pero es que estas personas imperfectas, estas personas que van a tener enfermedades, como puede ser, no sé, un síndrome de Down, una discapacidad sensorial como ceguera o sordera o, no sé, cierta deformidad, paladar hendido o cualquier cosa. Estas personas que siempre van a ser dependientes, no es una obra de caridad el sacarlos de la tierra, o cuando ya están en el punto de, no sé, un Alzheimer muy avanzado o en el punto de un cáncer complicado, pues les estamos haciendo un favor porque esto de ser dependientes, esto de no poder hacer nada, esto de que como no son perfectos no pueden tener razón para ser orgullosos de estar vivos. Eso habla mucho de si usted no es perfecto, usted no sirve para nada. Y la idea eso no es cierto, realmente. Incluso un imperfecto sí sirve. Y se los estoy diciendo porque la reflexión que yo hago es para que muchas veces, pues como me ha tocado discutir la idea del aborto y la eutanasia, muchas veces la persona pregunta, ¿no les estamos haciendo un favor? O sea, ¿cuál es la bondad de la vida de esta persona que es discapacitada, que ya no puede, que no hace? La bondad es que nos muestra que la existencia humana es buena en sí misma y es deseable por sí misma. Entonces, incluso si el otro no puede dar nada, incluso si el otro no tiene la mayor utilidad social, vale la pena gastarnos todos los recursos sociales que necesitamos gastarnos en ayudarlos porque siguen valiendo la pena, porque el valor del ser humano jamás se acaba, la dignidad humana no puede, es inmarcesible literalmente, no puede acabarse, no puede marchitarse por ninguna circunstancia ni ninguna situación. Entonces, esto tiene que ver con la sana humildad en el sentido de darnos cuenta que, listo, somos finitos, perfecto, no somos perfectos. Y eso está bien, no hay ningún problema. Y aún así yo sirvo, ¿sí? Puede que yo sirva para muy poco, y es cierto, en general, pues lo que le podemos dar a los demás no es que sea, pues, que gran cosa, va a ser algo, pues, relativamente pequeño. Y sin embargo, eso tiene valor, eso tiene sentido, y yo sigo teniendo valor y yo sigo teniendo sentido. Sobre todo es importante ver el valor incluso cuando no hay una función, cuando no se puede servir a los demás, cuando no se tiene una función social, precisamente porque los otros van a ser tan imperfectos como nosotros. No van a ser imperfectos de la misma manera, pero sí van a ser tan imperfectos como nosotros mismos. Entonces, si queremos amar al otro, realmente al otro y amarlo bien, como el otro es, pues necesitamos encontrarle valor a la humanidad, incluso cuando esa humanidad no es perfecta, incluso cuando esa humanidad tiene defectos o tiene cosas que lo hacen finito, que lo hacen impotente, que lo hacen dependiente, ¿cierto? Por eso es que yo les decía de la importancia de reconocer reconocer la importancia de la interdependencia responsable. El ser interdependiente significa saber que yo no lo puedo todo, pero también significa saber que eso está bien. Pero ser responsable, o sea, el ser interdependiente responsablemente, porque aunque yo no lo pueda todo y de hecho solamente pueda algo muy pequeño, eso muy pequeño es fundamental y debe estar ahí y yo tengo que darlo. Y eso significa responsabilizarnos en nuestra propia vida y significa encontrarle la responsabilidad al ser. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser y existir como realmente somos, porque solo al existir bien vamos a tener algo para darle. ¿Yo cómo voy a poder ser buena pediatra o buena profesora de preescolar? Pues siendo profesora, que yo tengo la responsabilidad de convertirme en esa profesora para poder darle algo a los demás y pues colaborarle a esos otros. Entonces, miren que este amarse a sí mismo implica reconocerse a sí mismo como un proyecto, ¿cierto? Y reconocer que este proyecto no es para mí, sino para todos los demás. Entonces tengo que hacerlo muy bien, porque no es solamente para yo subirme el ego
o para yo quedar bien frente a los demás o para que alguien me diga, ay, felicitaciones, qué buena Elisa, sino porque los demás lo necesitan, porque para los demás también es importante. Y eso también significa reconocer que creó Dios y significa dejar a Dios ser Dios. Entonces, volvemos al punto de ¿qué te imaginaste, Dios, cuando me creaste? ¿Cierto? Y decirle sobre todo, qué buena idea, me gusta tu idea, hagamos eso. ¿Listo? Entonces me comprometo con tu plan, que me diste, que a mí me encanta la música, pero me diste más capacidades, no sé, para la ingeniería. Significa que me necesitas como ingeniera. Entonces, listo, me convierto en la mejor ingeniera para poder servirle a los demás de esta manera que tú quieres que yo sirva. ¿Listo? Entonces, básicamente, de eso, por eso es que el amar al prójimo comienza con el amor a sí mismo. ¿Listo? Entonces, en el próximo video vamos a continuar con este tema en términos de qué significa amar al prójimo ahora sí. Y sobre todo, qué significa ser sacramento. Esto no se me ha olvidado, simplemente que esta es como la introducción al ser sacramento. Ok, entonces me encanta que se hayan quedado hasta el final del video. Si tienen dudas o comentarios, por favor escríbanla en la sección de comentarios aquí al final del video. Yo se las respondo tan rápido como sea posible. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones para todos. Chao.